República Mexicana se han confirmado 54.346 casos de coronavirus y desafortunadamente 5.666 personas han perdido la vida. En mano de los profesores está aprobar o reprobar a los alumnos en medio de la pandemia, dice la secretaria de Educación. Que siempre no, el hoy no circula, no se aplicará en Tuxtla Gutiérrez, pero de todas maneras habrá restricciones en el transporte. Con el equipo biomédico y de seguridad se está fortaleciendo a los halcones de Chiapas, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este miércoles 20 de mayo del 2020, con el gusto de siempre para informarle los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas. Alejandro Muguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días a todos. Del otro lado de la pantalla, mi compañero Carlos César también saludándolo con el gusto de siempre. Y bueno, hoy un tema bastante interesante que refleja la falta de comunicación entre las mismas autoridades, un juego de músculos entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Movilidad y Transportes con el tema del hoy no circula, Carlos César. Buenos días. El que no debería circular por muchas pifias y porque le ha quedado muy grande el cargo es el secretario de Movilidad y Transporte del Estado, Aquiles Espinosa García. Más adelante regresaremos con este tema tan interesante entre lo que dijo el secretario de Movilidad, lo que dijo el secretario de Salud y lo que finalmente va a aplicarse a partir de este jueves. Ponga usted atención en lo que le comentaremos en los siguientes minutos. Vamos de lleno entonces con lo que obedece al tema nacional y el tema de las estadísticas, cómo se está moviendo el coronavirus en la República Mexicana. Le cuento a grandes rasgos las cifras más importantes. Del 28 de febrero al 19 de mayo de este 2020 se han confirmado 54.346 casos de coronavirus en toda la República Mexicana. De ese número, el recuadro que usted ve en color verde obedece a 11.766 activos, que son las personas que se contagiaron en los últimos 14 días. En México tenemos 29.450 casos sospechosos. Desafortunadamente, 5.666 personas han perdido la vida. 101.979 pruebas dieron negativas y se han analizado a 185.775 personas. En el estado de Chiapas, la Secretaría de Salud informó que hasta ayer había 743 casos positivos y se habían registrado 63 personas fallecidas por COVID-19 en números acumulados. Repito, hasta ayer. También habían dado negativos 1.010 personas. Las autoridades ya registran el 45.2% de los municipios en los cuales por lo menos hay un contagiado. Y bueno, afortunadamente, aunque estamos en medio de una pandemia, hay algunos sectores empresariales que siguen sumándose a actividades altruistas. En este caso, la Canaco donó el tema de combustible para que empresarios de la naturaleza continúen transportando de manera segura personal de la salud a través de las campañas Héroes de la Salud.
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla continúa realizando donativos para apoyar al personal del sector a salud. En esta ocasión, los afiliados donaron 400 litros de gasolina que serán empleados en la transportación del personal que atiende los casos de COVID-19. Las empresas afiliadas a la Cámara refrendaron su compromiso con estos héroes sin capa que combaten la pandemia en la capital chiapaneca. Por ello, se han sumado a la iniciativa Héroes por la Salud para beneficiar a médicos, enfermeras y enfermeros, preservando también su integridad física, pero también su buen estado de salud. Rafael Sánchez Cebadúa, presidente de la Canaco, manifestó que desde este organismo en Tuxtla apoyan a las mujeres y los hombres que trabajan para salvar las vidas, pero también buscamos que eso se convierta en un punto de partida para que otros se respecto al apoyo que necesita en estos momentos el sector salud. Es por ello que de nueva cuenta y con mucho orgullo nos unimos a una iniciativa más por y para ello. Se explicó que esta donación se logró gracias al aporte de empresas afiliadas como Gasolinera San Luis, Tecnología y Componentes en Comunicación y Robisan, que entregaron los vales de gasolina directamente a los encargados del movimiento, el cual es liderado por empresarios de transportadoras turísticas que se unieron en muestra de responsabilidad social para dar otro uso a sus unidades. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Ayer le informábamos que el propio gobernador Rutilio Escandón había confirmado que ya no habrá clases presenciales, por lo menos en lo que dure este ciclo escolar en educación básica. Ahorita el dilema está cómo van a evaluar a más de 1.800.000 alumnos si no tienen clases presenciales. Ante la incertidumbre que existe de los padres de familia en la entidad debido a que el ciclo escolar se terminará de manera virtual, la titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Rosaide Domínguez Ochoa, informó que está en manos de los maestros aprobar o reprobar a los estudiantes de los diferentes niveles educativos con base en las actividades que se realizaron antes de que la pandemia se agudizara. Al cuestionarla con respecto a si plantearon dentro de la dependencia a su cargo otorgar calificaciones aprobatorias a los más de 1.800.000 alumnos en el estado, respondió que los docentes contaban con un 75% de evidencias en los trabajos realizados antes de suspender clases presenciales y se suman las actividades hechas con cuadernillos y las herramientas tecnológicas. No obstante, ante la preocupación que existe sobre el cierre de ciclo escolar de manera virtual, la entrega de boletas de calificaciones está garantizada y además habrá un curso de reforzamiento para aquellos alumnos que concluyan la primaria, la secundaria o la preparatoria. Lo que es una seguridad es que el curso, la boleta, el certificado respectivo a los niños, esta Secretaría la garantiza en los tiempos establecidos hasta ahorita al 17 de julio, que es cuando estamos considerando hacer esa entrega de los certificados y de las boletas respectivas. ¿Qué estamos proponiendo? Sabemos y preocupados, por supuesto, de esa población que va a cambiar de un nivel educativo a otro. Sabemos, nos ponemos en el papel de esos niños, esos jovencitos que están estresados, preocupados porque terminan la primaria y pasan a la secundaria. Esos niños que terminan la secundaria y pasan al nivel superior, donde hay una toma de decisiones de qué estudiar, qué sigue en la vida, sabemos que están estresados y están preocupados. Eso nos llevó a diseñar y a plantear una estrategia académica totalmente en donde trabajaríamos el reforzamiento para todos esos contenidos muy básicos en las áreas de conocimiento como matemáticas, como español, como ciencias, y de llevar a cabo entonces ese fortalecimiento a esos jóvenes, a esa población muy específica, de manera presencial, en la mayoría de los casos de manera presencial, opcional por supuesto, porque tendrá que haber el acuerdo entre el padre de familia, entre la escuela, los maestros, y que entonces en un horario corto, porque estamos hablando de 4 horas al día, sin el receso, evitando el receso, para que entonces se dé ese fortalecimiento, se dé ese acompañamiento y el niño se sienta con esa seguridad.
Este curso, este programa que estamos llevando a cabo, que estamos planteando como un reforzamiento, no define la boleta de calificaciones, no define si acredita o no acredita. Eso es totalmente opcional. Es importante señalar que el plan establece que los cursos se estarían dando del 15 de junio al 15 de julio. No se permitirán recesos escolares ni venta de alimentos al interior de las escuelas y por supuesto este curso será de manera opcional, siempre y cuando existan las condiciones necesarias, que los padres de familia lo avalen y que lo confirmen los profesores. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Con equipo biomédico y además también insumos de seguridad se está protegiendo a los halcones de la salud, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Le comparto la siguiente información y es que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó equipamiento a la unidad de rescate aéreo Halcones de Chiapas, dependiente de la Secretaría de Protección Civil, donde manifestó la importancia de continuar fortaleciéndola ya que desempeña la gran labor de salvar vidas y representa el cambio radical en la política de Chiapas y de México al poner las aeronaves para el servicio y el bienestar del pueblo. Junto al secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el mandatario señaló que con estas acciones se garantiza un traslado seguro y profesional a las personas rescatadas de contingencias o por cuestiones médicas, lo que es una prioridad desde el inicio de esta administración cuando se determinó el uso de vehículos aéreos única y exclusivamente para tareas de protección civil, salud y seguridad. Río Revuelto, ganancia de pescadores. Era de esperarse que se encarecieran los servicios funerarios en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pero ahorita están actuando de mayor manera los intermediarios o los llamados coyotes. Los servicios funerarios se están encareciendo por medio de intermediarios o coyotes, informó la Procuraduría de Defensa del Consumidor, Profeco, ante lo cual llamó a denunciar. Se identificó que varios consumidores contrataron servicios no directamente con funerarias, sino con terceros que les venden el paquete completo, servicio funerario y trámites ante las autoridades para obtener actas de defunción y permisos de inhumación, encareciendo considerablemente el costo. A través de visitas de verificación y monitoreo, esa dependencia ha registrado la gran mayoría de funerarias que no han modificado sus precios. Aunque haya una mayor demanda ocasionada por defunciones a causa del COVID-19, pero se ha producido abusos al ser contratadas por terceros y no por los deudos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Uno de los temas que preocupó a la ciudadanía, los transportistas, fue el hoy no circula. El día de ayer, lamentablemente, pues se convirtió en un relajo esto a través de redes sociales. Lo que le podemos confirmar y en unos minutos más vamos a debatir es que el hoy no circula, por lo menos en estos días, no se aplicará en Tuxtla Gutiérrez. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, desmintió que se vaya a aplicar en Tuxtla Gutiérrez el programa Hoy no circula para los vehículos particulares como medida de prevención contra el coronavirus COVID-19, tal como trascendió en redes sociales y diversos medios de comunicación la tarde del pasado lunes. Diversas versiones aseguraban que el Hoy no circula se aplicaría en la capital debido al alto número de casos que se están registrando. Esto causó la molestia de miles de personas, ya que se comentaba también que el transporte público volvería a circular en horario corrido. Cruz Castellanos manifestó que todas las medidas de prevención y contención se presentan y aprueban en el Consejo de Seguridad en Salud y esta no ha sido aprobada ya que en este momento de la pandemia no es necesario. Por ahora se apuesta a la responsabilidad social, no es necesario imponer restricciones. Sobre el panorama de casos positivos y defunciones por coronavirus, el titular de salud dijo que al corte de este martes identificaron 48 nuevos contagios en 32 hombres y 16 mujeres y 5 fallecidos más. Por municipios, estos se ubican 18 en Tuxtla Gutiérrez, 6 en Tapachula, 5 en Reforma, 2 en Mapastepec, 2 en Palenque, 2 en San Cristóbal de las Casas y un caso en los municipios de Arriaga, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Comitán, Frontera Comalapa, Huixtla, Juárez, Ocosingo, Ocosocuautla, Pichucalco, Tila, Venustiano Carranza y Villacorzo. Sobre las defunciones, estas corresponden a un masculino de 78 años de Tuxtla Gutiérrez, un masculino de 50 años de Tapachula con antecedente de insuficiencia renal durante 8 días, masculino de 51 años de San Cristóbal de las Casas con antecedentes de problemas respiratorios, un femenino de 59
59 años de Reforma que padecía diabetes e hipertensión, otro femenino de 76 años de Comitán que también padecía hipertensión. Con esto, el acumulado estatal hasta ahora es de 743 casos positivos, de los cuales 245 ya fueron dados de alta, 294 están en tratamiento ambulatorio, hay 49 hospitalizados estables, 45 graves, 47 intubados y suman ya 63 defunciones, todos estos en 58 municipios. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Momento de saludar de nueva cuenta a mi compañero Carlos César para hablar el día de hoy pues sobre este tema y lo que se generó ayer con el asunto del Hoy No Circula, que en teoría comenzaría a funcionar el día de hoy, pero resulta que el secretario de Salud le rechazó la propuesta al secretario de Movilidad y Transportes y ahora el Hoy No Circula, por lo menos de manera momentánea, no va, pero finalmente aplicaron otras restricciones que básicamente significa lo mismo, Carlos César. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, buenos días. Déjame decirte que el Hoy No Circula existe en las grandes metrópolis como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades donde el transporte o los vehículos, mejor dicho, que son miles y miles que circulan en esas ciudades, están afectando al medio ambiente, por eso se implementó. Pero el Hoy No Circula no es un volado nada más que una ocurrencia de alguien, simple y sencillamente. Si fuera nada más para Tuxtla Gutiérrez, sería el Cabildo el que tendría que aprobar esta medida para Tuxtla Gutiérrez, donde circulan ya 150,000 vehículos diarios. Si fuera para todo el Estado, sería el Congreso del Estado el que tendría que legislar. Se legisla, no es una puntada de nadie en este aspecto. Y esta propuesta de complemento para la fase 3 del COVID que tenía el secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, empezó a circular. Yo lo tuve a eso de las 7 de la noche del lunes, ¿sí? Y ayer decía en un noticiero de radio que era una propuesta que le iban a hacer a la Comisión de Seguridad en la Salud en el estado de Chiapas. Entonces, si iba a hacer una propuesta, ¿por qué diablos ya andaba circulando en redes sociales? Bueno, con esta propuesta que ya dejaron ustedes en claro que no va a pasar, bueno, no pasó prácticamente, el Hoy No Circula en Tuxtla Gutiérrez, también se afectaba los derechos de terceros, que también se afectaba constitucionalmente el libre tránsito. Incluso, ¿cómo le iban a hacer y cómo le van a hacer ahorita? Porque aparte de que el Hoy No Circula y nos van a permitir circular a todos con ciertas restricciones, ¿cómo diablos le van a hacer para que las autoridades de tránsito sancionen a aquellos que no cumplan con estas medidas? Porque no existe en el reglamento de tránsito. Es más, el número de personas que deben de ir en las unidades de transporte como lo están proponiendo, no se dan cuenta los mismos titulares y los mismos funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Transporte que en la tarjeta de circulación de la unidad trae el permiso para el número de pasajeros que debe de llevar la unidad. Si lleva más de lo que establece la tarjeta de circulación, ahí viene la sanción. Alejandro. Así es, Carlos César, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alex. Pues yo quisiera hacer las siguientes anotaciones, ¿verdad? Hay que comprender que las autoridades están en su derecho de proponer medidas preventivas, sobre todo en esta crisis que estamos padeciendo. Sin embargo, pues hay que hacer notar también que deben hacerlo dentro de la legalidad. Deben hacerlo también con el consenso de otras instituciones, en este caso con otras de otros niveles de gobierno, porque aquí en Tuxtla Gutiérrez, en este caso, pues también tenía que ver las autoridades de vialidad de Tuxtla Gutiérrez que dependen del ayuntamiento y también pues el consenso con los sectores sociales que tienen mucha actividad en el transporte, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, pues, también un consenso con la sociedad. Y principalmente que deben ser viables, ¿no? Desde un inicio se notó que no había viabilidad porque alguien escribió un texto muy claro el día de ayer en donde recordaba que los automóviles son una extensión de nuestras casas
y Así por es. tanto las personas que andan en nuestros automóviles particulares pues regularmente son nuestras familias o amigos muy cercanos. Entonces yo creo que no es un foco de contagio principal el asunto de los vehículos particulares. Pero bueno, dejemos eso a un ladito. Creo también que estas propuestas que se filtraron y que incluía el Hoy No Circula traían buenas intenciones. De igual forma también creo, fíjate que esa propuesta fue filtrada a propósito para medir el ánimo de los tuxtlecos y si fue así, sí funcionó. Y también es válido hacerlo, ¿no? Esa es una especulación. Pudo haber sido que ocurrió de otra forma, ¿no? Que no se pusieron de acuerdo, pero eso pues no nos lo han dejado claro. También deben tener cuidado precisamente por eso de que no se vaya a pensar que están descoordinadas las instituciones, las dependencias. Yo sinceramente no creo que estén en esa situación porque estos temas, precisamente por ser delicados, tienen que pasar por las manos incluso del gobernador para que las puedan poner en marcha, ¿no? Entonces, más bien yo creo que fue filtrada a propósito, querían medir el ánimo de la gente, efectivamente tuvo el efecto pues que ya se esperaban, todo el mundo sabe. Distraer, ¿no? Sí, todo el mundo sabe cuando está pensando en aplicar algo desde el gobierno, sobre todo en estas acciones que por adelantado sabemos son muy sensibles, pues saben de antemano el resultado que va a haber y este fue un rechazo. Aparte de rechazo generalizado, aparte de los puntos que tú ya observaste que deben pasar por algunos marcos legales precisamente, ¿verdad? Pues yo pienso eso. Alejandro, Carlos César, a mí me parece que la propuesta no se aprueba, yo lo veo desde este punto de vista, porque quizás el secretario se adelantó y se brincó las trancas en la entrevista telefónica que da en una compañía de radio, pues básicamente lo que da a entender es que ya va como una propuesta que ha sido dialogada por lo menos con las autoridades o con sus superiores, por lo tanto ya se esperaba y es cierto, se filtró a propósito porque en realidad ya estaba muy seguro que esto se iba a aprobar, pero que no se había discutido todavía de manera general en el Consejo de Salubridad. Y digo esto porque me recuerda mucho, por ejemplo, al tema de educación. Antier iba a dar la secretaria de Educación una conferencia de prensa sobre el anuncio de no regreso a clases de manera presencial. Tuvo que posponer la conferencia de prensa porque le hablaron seguramente de Palacio de Gobierno y más tarde, un par de horas más tarde, vimos que se hace el anuncio ya con la presencia del gobernador y con la presencia del secretario de Salud. El anuncio que da el día de ayer la secretaria ya es consecuente de lo que se había oficializado, es decir, que no se brincó este protocolo y tuvo que esperar al mandatario y al secretario de Salud por formar parte, pues, del Consejo de Salubridad. Yo creo que lo que hizo Aquiles fue quizás llamar la atención, generar protagonismo y finalmente le jalaron las orejas en la parte del gobierno del estado por hacer un anuncio que todavía no estaba aprobado por el Consejo de Salubridad y que obedecía a Tuxtla Gutiérrez quizás por ser la ciudad más grande, pero no es la única que tiene problemas de contagios de coronavirus. Hay otras metrópolis que atraviesan también una situación similar, Tapachula, Tonalá, San Cristóbal de las Casas, que son de las ciudades que más contagios reporta, y el documento, porque además era un documento formal, traía los sellos de la Secretaría de Movilidad y Transportes, estaba debidamente hecho el documento con algunas situaciones que quizás lo que más llamó la atención fue el Hoy No Circula, por el tema de las placas, porque la población reaccionó y dijo, seguramente si no saco mi vehículo, voy a tener que ir en el transporte público y se supone que lo que no se quiere es aglomeración y eso podría generar más contagios. Claro. Pero al final de cuentas fue un tema de medir fuerzas. El secretario dijo una cosa, el secretario de Movilidad, el secretario de Salud dijo otra y finalmente, Carlos César, lo único que se quitó fue el Hoy No Circula, porque habrá restricciones para el transporte. El día de ayer salió un documento y va a entrar en vigor a partir de este 21 de mayo, que es básicamente lo que decía la propuesta, solamente quitando el Hoy No Circula. Yo por eso insisto en que lo único que hizo el secretario de Movilidad malo fue adelantar y filtrar este documento
a reporteros o medios de comunicación, porque desde ahí se esparció la noticia. Por ejemplo, a partir de este 21 de mayo, las unidades del Servicio Público del Transporte Urbano y Suburbano de la capital chiapaneca deberán exhibir de manera visible el número de pasajeros, que en el caso de los taxis será de 2 personas, en el caso de las combis o urban será de 8 y de microbús 16. Este punto, Carlos César, venía en la propuesta que se filtró el día de ayer con el Hoy No Circula. Es importante además señalar que dice el secretario a través de este boletín que el horario de circulación que van a tener las unidades será de 6 de la mañana a 9 de la noche en un horario corrido. Este punto también estaba marcado dentro de la propuesta, nada más que decía a las 7 de la mañana. Además, también es importante señalar otro de los puntos que debe tener en cuenta la población, y que esto va a entrar en vigor porque es un boletín ya que viene de la parte oficial, es que los operadores podrán realizar ascensos y descensos en la terminal de origen y destino. Esto lo venía ayer también en la propuesta para el transporte foráneo, o sea, prácticamente son los mismos puntos. En el caso de los vehículos particulares, para que la gente esté pendiente de esto, según el funcionario estatal, tienen que, en el caso de los autos con capacidad de 5 pasajeros o más, solamente podrán llevar 2 personas, el conductor y un acompañante, quien deberá ir en el asiento de atrás. ¿Y qué crees, Carlos César? Este punto también venía en la propuesta que se filtró el día de ayer. Tratándose de vehículos destinados al servicio de asistencia social u otros que por causa justificada requieran trasladar a más de 2 personas, el titular de la dependencia indicó que deberán observar la sana distancia. En el caso de los vehículos tipo pick-up, el secretario señala que podrán llevar en cabina a 2 personas atendiendo la sana distancia. Es decir, lo único que quitaron pues fue solamente el tema del Hoy No Circula. Las restricciones van a seguir para el transporte público y también para los vehículos particulares. Lo interesante es ver, o que nos informe también la Secretaría de Movilidad y Transportes o la Secretaría de Salud, el diagnóstico, el balance, lo que ha significado en temas positivos las restricciones que se comenzaron a poner desde la fase 1 en el tema del transporte, porque habían señalado el tema de recorte del 50% de unidades en funcionamiento, y que los colectivos, o en este caso los conductores, llevaran guantes de látex, cubrebocas y también gel antibacterial. En algunos casos estas medidas sí se han aplicado por parte de los conductores. En su mayoría, Carlos, no ha sido así. Inclusive también se había hecho obligatorio el tema del uso de cubrebocas para las personas que viajan en el transporte público, y esto no se ha hecho posible. Entonces, ¿dónde está, digamos, la Secretaría para supervisar este tipo de situaciones? Deberían primero solucionar una cosa para aventarse el paquete a otro. Así es, Adolfo, y fíjate que todo lo que acabas de enumerar en gran parte entra dentro de la ley del transporte del estado de Chiapas, que sí le corresponde a don Aquiles Espinosa García. Le enmendaron la plana, o lo mandaron a que arreglara el asunto, porque, insistimos, el Hoy No Circula tiene que ser legislado, en este caso en Tuxtla Gutiérrez, por parte del Cabildo, si es para la capital, si es para todo el estado, a través del Congreso del estado de Chiapas. Entonces, tuvo que darle vuelta al asunto, independientemente también que incluya los vehículos particulares. Los vehículos particulares son eso, particulares. Por eso se paga un impuesto, por eso se paga la tenencia, el refrendo y todas esas cosas que son impuestos, y no puede meterse ninguna autoridad en esa situación, al menos que se trate de algún delito que sea sancionado, y hasta eso, para que te bajen de tu vehículo tiene que llevar una orden el Ministerio Público, sea del delito del fuero común o del fuero federal. Entonces, ahí van a haber algunos problemas. ¿Por qué? Porque aquellos que se amparen, aquellos particulares que se amparen, van a ganar el amparo sobre estas medidas, independientemente también de que cómo puedo ir yo circulando y mi acompañante, un acompañante en la parte de atrás. Se supone que, como decía bien al principio Alejandro, regularmente vas con tu pareja, vas con tus amigos, con tu gente, tu familia más cercana, con los que tienes contactos diarios. Entonces, yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar más adelante. Pues sí, de acuerdo contigo. Yo creo que
Para que se evite este tipo de situaciones, deberían buscar una única vía de información de todo lo que tenga que ver con acciones preventivas del coronavirus, para que no haya pues confusión en este sentido, como ocurrió el día de ayer. Vaya que fue un tema bastante polémico. Desde el primer momento que se filtró la primera información en redes sociales antenoche, como tú bien dices, a eso de las 7, 8 de la noche, pues todo el mundo recurrió a ti, bueno, tus conocidos que saben que los periodistas tenemos acceso a más información de ese sentido, pues recurría a preguntar y tú tenías que decir, pues espérense, no es nada oficial todavía, y eso pues es un indicativo de que sí interesa muchísimo a los tuxtlecos ese tema. Se volvió un tema muy sensible y yo supongo que ya no lo van a poner en marcha. Las demás medidas, las que mencionaba Adolfo Abosaid hace un ratito, yo las veo bastante viables, ¿no? Claro. Y sobre esas, pues no ha habido rechazo mayor hasta este momento. De todas maneras, yo creo que también vamos a esperar pues un comunicado, una información, o a lo mejor en la conferencia de prensa de hoy del secretario de Salud, pues ya confirma totalmente las acciones que vayan a quedar ya a partir de mañana, supongo, para que sirva como una forma más de prevenirnos los tuxtlecos, porque ya vimos que efectivamente el pico de contagios va hacia arriba, Adolfo. Sí, deberían, Alejandro, pensar bien los secretarios que tengan que ver con cada anuncio que se haga, porque finalmente también ayer el secretario de Salud decía, se va a hacer un horario corrido porque lo que queremos es evitar aglomeración. ¿Se acuerdan que en la fase 2 se hizo un horario que iba de las 6 de la mañana y que después brincaba 2 horas y el transporte ya no era continuo? Entonces decía el secretario, lo que observábamos era que finalmente se hacían filas de personas esperando el colectivo. Es decir, pues tampoco se pensó en eso cuando se implementó esta medida, que fue prácticamente en la fase 2 por parte de las distintas autoridades. Yo voy a cerrar mi comentario pues dándole voz a parte de lo que dicen los ciudadanos a través de redes sociales. Por ejemplo, dice Ámbar, buenos días, que las autoridades hagan que sí se cumpla en el transporte público el número de pasajeros, y era lo que yo también señalaba hace unos minutos. Esto de los pasajeros, Carlos César, se viene manejando desde la fase 2 de la contingencia y no se termina por cumplir. Entonces nada más le están dando vuelta a los documentos. Edith González dice, no solo consultarlo con otras autoridades, sino entender al ciudadano. El hoy no circula no es viable, ya que nuestros automóviles son una extensión de nuestras casas y al ponerlo en marcha nos obligan a subir al transporte público, que es donde la probabilidad de contagio es más alta que en el auto propio. Es bueno recordarles a las autoridades que las decisiones se toman en bienestar del ciudadano y el virus no es el único que nos aqueja, también la economía. Aparte, hay gente que trabaja por prioridad. Si no saben tomar decisiones positivas, dejen el cargo, es parte de lo que dice. Otra ciudadana a través de redes sociales nos pregunta, en el caso de taxis, son el chofer, por supuesto, y 2 personas más, seguramente respetando la sana distancia. Yo, honestamente, no creo que se vaya a cumplir estas medidas, y otros usuarios además manifiestan, dice, quiero mandar este mensaje para las autoridades que le corresponda. Tengo que salir a trabajar y ocupar mi coche. Tengo 2 niños y tengo que dejarlos en casa de mis papás. No puedo dejar a ninguno de mis hijos. Y bueno, otros usuarios también comentan que ya déjense de tonterías, señalan, dejen que los servidores del transporte público ganen su dinero íntegro. Este virus está en el aire. Ahora dicen, si los de tránsito, ahora sí, los de tránsito pues van a tener más motivos para ganar sus mordidas. Y eso, por supuesto, también es un tema que no se puede pasar por alto. Carlos César, ¿ya algún comentario final para cerrar? Fíjate que ese último comentario está interesante, de la persona que dice que van a hacer su agosto en pleno mayo los agentes de tránsito. Y es cierto, muchos conductores no van a respetar estas medidas. ¿Por qué? Porque a ellos el patrón, sentadito en su hamaca tomando su pozole, le exige la tarifa, y de ahí mismo
tiene que salir lo que es su sueldo, porque ellos no tienen un sueldo fijo. Una. Dos, me sigo preguntando, ¿cómo van a sancionar a los particulares con estas medidas si no los cumplen, cuando no existe en el reglamento de tránsito? Hay cosas que quedan en el aire todavía en esta iniciativa que toma la Secretaría de Movilidad y Transporte, y estamos viendo en la gente la respuesta. Todos tenemos necesidad de andar, los que tenemos afortunadamente un vehículo, de utilizarlo, de salir pues por necesidad, ahora sí, a hacer las compras. Quien sabe mejor de esto, de las compras del mercado, son las mujeres. Las personas que trabajan, que no están en sus hogares precisamente por necesidad y que tienen que dejar, como decía la otra persona, con su familia o con sus papás a sus hijos, tienen que ir y venir. No puede llevar primero a uno y luego regresar por el otro. Ahora, los que agarran taxi, digamos una familia de 4, se tendría que ir primero el papá con el niño y después la mamá con el niño a agarrar otro taxi. Pero bueno, o que le digan al mismo taxista, ¿no?, que regrese por ellos, ¿no? Pero bueno, dale más información sobre esto, Alex, Adolfo. Bueno, Carlos César, mañana por supuesto tendremos el gusto de volver a platicar, a ver cómo se desarrolla esta situación y esperar si el secretario de Salud vuelve a tocar el tema. Abrazo, Carlos César, buenos días. Buenos días, Adolfo, buenos días, Alejandro, buenos días, amable auditorio. Hasta luego, Carlos César. Hasta luego, Alex. En la crisis económica causada por la crisis sanitaria le ha pegado también muy fuerte a los comerciantes de plantas. La emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus COVID-19 ha provocado una fuerte crisis económica en casi todos los sectores productivos, desde las grandes cadenas comerciales hasta los pequeños comerciantes que dependen de los ingresos diarios para sobrevivir. Tal es el caso de los habitantes de la comunidad de Amendú, municipio de Berriozábal, que se dedican a la producción y venta de plantas ornamentales y frutales desde hace muchos años y que debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 han reportado una fuerte caída en sus ingresos económicos. Manifiestan que gran parte de la materia prima ha disminuido debido a que no han podido salir a vender desde hace ya varias semanas, acatando el aislamiento domiciliario recomendado por las autoridades sanitarias para prevenir los contagios del coronavirus. Esto ha resultado en una merma considerable de los ingresos económicos de varias familias, resultando en una temporada muy complicada para poder llevar el sustento diario. Y están en la incertidumbre ya que prácticamente todas las plantas se secaron. Visiblemente triste y preocupado, Armando, uno de los colonos, explicó que la suspensión del tianguis que se instalaba cada domingo en la cabecera municipal de Berriozábal afectó a todos los comerciantes, aunque están conscientes de los motivos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, algunos sectores empresariales están pronunciando ya porque las autoridades puedan definir pues un plan de inversiones, tomando en cuenta que vamos a regresar a lo que se ha conocido como una nueva normalidad. Isaías Alfaro Castellanos, presidente del Centro Empresarial de Chiapas, expuso que ante el inminente regreso de manera gradual a las actividades económicas y productivas, es necesario definir nuevas opciones de inversión para iniciar el proceso de recuperación de la vida comercial en la entidad. Ante el inminente regreso gradual a las actividades productivas y sociales anunciado por el gobierno federal para las próximas semanas, indicó que se han convocado nuevamente a los sectores de la entidad a definir en coordinación las opciones de inversión y acciones que permitan iniciar el proceso de recuperación económica necesaria en la entidad, así lo precisó. En este sentido, agregó que el sector empresarial ha dado seguimiento puntual a las disposiciones oficiales en materia de salud, acatando incluso las restricciones de operación que permitan ahora y de acuerdo a lo anunciado por las autoridades, la reapertura gradual de negocios y el regreso a la nueva normalidad que se ha determinado. Por eso consideran más importante que nunca el convocar a reuniones con las autoridades y otros sectores para definir el mejor camino hacia una plena recuperación. Así lo señaló. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores.
La Coparmex, por su parte, ya está realizando algunas propuestas para reactivar la economía el próximo año. Está pensando principalmente en obras de infraestructura. El Consejo Directivo de la Delegación en Chiapas de la Confederación Patronal de la República Mexicana propuso que para reactivar la economía local el siguiente año se deberían destinar 5,000 millones de pesos para subsidiar la edificación de las viviendas y 8,000 millones de pesos más para promover las obras públicas destinadas a la construcción, rehabilitación de escuelas, caminos, sistemas de agua potable o rellenos sanitarios. Señalan que las estrategias buscan incidir en el mejoramiento de las condiciones de prosperidad y bienestar de los chiapanecos y de sus empresas, y es primordial propiciar las condiciones necesarias para la atracción de inversiones. A través del documento Propuesta Empresarial para la Reactivación Económica en Chiapas, los empresarios de la Coparmex piden además que se cree un área especializada en dar seguimiento a la calidad de los trabajos que realicen los contratistas. Activar la economía en Chiapas, remarca el Consejo Directivo, implica que las autoridades autoricen dinero para la realización de 17 proyectos, entre ellos Internet para todos los municipios, la nueva supercarretera de San Cristóbal a Palenque, la ampliación y modernización de la autopista Tuxtla-San Cristóbal de las Casas, 13 puentes vehiculares en Tuxtla Gutiérrez, instalación de módulos de vigilancia en las entradas a municipios, modernizar 200 vialidades en la capital de Chiapas. Inclusive se propone, y como punto medular, la construcción de la presa Chicoacén 2, que abarque este año y hasta el 2024, lo que aumentaría de manera exponencial el tema de los ingresos económicos. Inclusive, otra manera de ayudar al sector empresarial, dijeron, es con esquemas que involucren al Estado y a los municipios para obtener créditos de Nacional Financiera por arriba de los 2,000 millones de pesos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Desafortunadamente, uno de los sectores que más abandono ha sufrido en el estado de Chiapas en los últimos años tiene que ver con el campo. Aquí Ricardo López nos presenta un panorama de ello. Félix Pérez Díaz es un hombre de 66 años de origen campesino que habita en una ranchería denominada San Isidro Chijilté en el municipio de Teopisca en la zona alto de Chiapas. Apenas unos meses perdió a su esposa y no obstante su tristeza, en el mismo periodo presentó una enfermedad que le provocó la pérdida de un buen porcentaje de movilidad en la parte inferior de las piernas. Cansado por los embates del tiempo y la mala salud, manifiesta preocupaciones por encima de cualquiera que se pueda presentar ante las condiciones de confinamiento que se vive en todo el mundo. Esta serie de angustias son las condiciones en las que se encuentra su hija, pues padece de sus facultades físicas y mentales, haciendo indispensable su presencia en su familia hoy más que nunca. Sentado en su patio sobre una mesa de madera, escribió una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así como a las autoridades estatales y municipales, para que desde su situación y extrema pobreza pueda sensibilizar el corazón de aquellos que ocupan el poder. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Las autoridades correspondientes ya tienen un predio donde construir una Universidad Benito Juárez en Chilón. En el municipio de Chilón se construirá una universidad pública como parte del programa federal Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, luego de que el Congreso del Estado aprobara al ayuntamiento de esa ciudad desincorporar del patrimonio municipal un predio para enajenarlo vía donación a favor de la federación. De acuerdo al oficio enviado a la Comisión de Hacienda del Congreso local, el predio tiene una superficie de 3-50-00 hectáreas y fue donado a favor del gobierno federal por conducto del organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. La diputada Patricia Maslazos comentó que el 30 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Añadió que resultó necesario crear el organismo ya que para solucionar el problema de rezago educativo de tipo superior, se requiere urgente y significativamente ampliar las posibilidades de acceso a ese nivel educativo a través del establecimiento de sedes educativas donde se imparte educación de calidad en municipios ubicados en zonas del país con mayor pobreza y rezago en desarrollo social, como lo es en Chilón. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, vamos con el reporte que nos presenta Rodolfo Flores sobre el inicio de funciones Margo.
Gloria Guerrero Hernández, delegada en Chiapas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, informó que a partir de este martes, la comisión puso en operación el módulo de atención remota generalizado, mejor conocido como Margo, para que la población pueda presentar quejas de manera remota desde la casa, lugar de trabajo, los 7 días de la semana y a cualquier hora. Precisó que a través del mismo se presentarán quejas de manera remota desde casa, lugar de trabajo, los 7 días de la semana y a cualquier hora en contra de las instituciones bancarias, Afore, aseguradoras, sociedades de información crediticia, SOFOM reguladas y no reguladas, así como también en contra de sociedades cooperativas del ahorro y préstamo, SOCAP, así como sociedades financieras populares, SOFIPO, situación que ahora cobra mayor utilidad en atención a las medidas preventivas que todos debemos adoptar ante la prevalencia de la contingencia provocada por el COVID-19. En la primera etapa del portal Margo es posible presentar solicitudes de queja respecto de los 7 sectores señalados, incluyendo los protocolos y casos con mayor número de reclamaciones recibidas en la CONDUCEF en el año 2019. Para usar esta herramienta, el quejoso deberá registrar sus datos, nombre, domicilio, CURP, correo electrónico y teléfonos de contacto, en particular del celular, proporcionar la información y datos del asunto, debiendo adjuntar digitalizados los documentos solicitados. Por último, también deberá validar la información y enviar su solicitud a la CONDUCEF, y en respuesta se enviará al correo electrónico indicado por el usuario el seguimiento y avance de su solicitud. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Muchas organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales hacen muchos esfuerzos por tratar de conservar la naturaleza. Pero fíjese, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en algunas colonias, están denunciando que las personas están deforestando para vender la leña. Habitantes de las colonias Flor de Mayo y Santa Isabel denunciaron que en esa área de la ciudad existen personas que están deforestando la zona y lucran con la venta de leña. Cada leño cuesta 2 pesos con 50 centavos, pero lo preocupante para los vecinos del lugar es que quienes venden la madera provocan incendios en esos lugares, lo cual afecta a la salud de los colonos. Ante este panorama, hicieron un llamado para que las autoridades de protección civil y de las autoridades ambientales puedan realizar una supervisión en estas colonias y sancionar a quienes estén infringiendo la ley. Cabe destacar que la cifra de incendios ha puesto a la ciudad en semáforo rojo de acuerdo al procedimiento de alerta por probables incendios. Asimismo, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, Profepa, ha dado a conocer que los actos, hechos u omisiones que puedan afectar al medio ambiente o el equilibrio ecológico y en cumplimiento a lo dispuesto al artículo 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, se debe presentar por escrito. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Otro de los problemas en Chiapas también tiene que ver con las incidencias delictivas, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano en nuestra entidad, con este análisis que hicieron de 12 delitos en el primer trimestre de este 2020, encontraron, a través por supuesto de este análisis, que ha aumentado el uso ilegal de las armas de fuego en Chiapas. Integrantes del Observatorio Ciudadano de Chiapas, mediante el reporte presentado durante los primeros 3 meses de este 2020 que obedece al análisis de 12 delitos, revelaron que en Chiapas aumentó de manera considerable el uso ilegal de armas, lo que debería representar una alerta para las autoridades, considerando que los datos retomados vienen de la información que comparte el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ese sentido, Enriqueta Rincón Burelo, directora del Observatorio en Chiapas, detalló que el uso de armas de fuego tuvo su mayor repunte en el homicidio doloso y la curva de ascenso viene desde el 2015, aunque el trimestre más alto que tienen reportado fue en el 2019, cuando se confirmó que en el 50% de las carpetas de homicidio doloso se utilizó un arma de fuego. De enero a marzo del 2020, los homicidios con armas de fuego representaron un 48% de todas las averiguaciones previas. En el caso de uso de arma blanca, dijo, alcanzaron un 25% en todos los casos de homicidios dolosos y los estipulados con otro elemento no pasaron del 20%. Además, el observatorio analizó otros temas vinculados a feminicidio, homicidio culposo, violencia familiar, extorsión, robo con violencia a vehículo, casa habitación, a negocios, transeúntes, y se le suma la violencia sexual y trata de personas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján.
Desafortunadamente tenemos que dar cuenta de hechos tan desagradables como este que le vamos a presentar a continuación, donde un hombre mató a su pareja sentimental y a sus 2 hijos. La fiscalía ya detuvo al presunto responsable. El fiscal general Jorge Llaven Abarca informó que la Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación por los hechos violentos registrados en el municipio de Coapilla, destacando que el responsable se encuentra bajo custodia del Ministerio Público en un centro médico de Tuxtla Gutiérrez, donde se le cumplimentará la orden de aprehensión por las comisiones del delito de feminicidio y homicidio calificado en agravio de su cónyuge y sus 2 hijos menores de edad. Durante su intervención en la mesa de seguridad estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón, Llaven Abarca afirmó que de acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se registraron a las 3 de la madrugada del pasado 18 de mayo al interior del domicilio particular ubicado en el barrio San Isidro Labrador, donde el indiciado, identificado como Neiser Emanuel, privó de la vida a su cónyuge y a sus 2 hijos cuando dormían, un niño de 4 años y una niña de 3. Causándoles lesiones con arma blanca. Posteriormente trató de privarse de la vida causándose lesiones a la altura del abdomen él mismo. El responsable de la Procuración de Justicia dio a conocer que Neiser Emanuel se encuentra a disposición del Ministerio Público en un nosocomio capitalino y en los términos de la ley será presentado ante el órgano jurisdiccional con residencia en el penal de El Amate para que responda por su conducta criminal, destacando además que la Fiscalía del Estado solicitará la pena máxima por los delitos de feminicidio y homicidio. Jorge Llaven manifestó de manera enérgica su repudio por los lamentables hechos y reiteró que estos no quedarán impunes. Lamentablemente, los accidentes vehiculares siguen presentándose en la capital chiapaneca. En esta ocasión, sobre el Libramiento Norte, una persona resultó herida. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenas noches. Nos encontramos en el Libramiento Norte, a la altura de la calle Central, y hace unos momentos un motociclista sufrió un accidente de tránsito justo en el carril de alta velocidad del Libramiento Norte, a la altura de la calle Central. Ya paramédicos de Protección Civil arribaron rápidamente a este auxilio y se encuentran atendiendo a la persona lesionada. Cabe precisar de que la cinta asfáltica está mojada y bueno, pues tomen sus precauciones, manejen con mucho cuidado, pues los accidentes se encuentran a la orden del día. Para Cuarto Poder informó Ulises López. Pues vamos a dar cuenta de otro percance vehicular, nada más que este ocurrido en el tramo Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenas noches. Nos encontramos sobre el tramo carretero Tuxtla Chiapa de Corzo, a la altura de Bachoco. Y bueno, hace unos momentos suscitó un accidente de tránsito fuerte en el que un motociclista derrapó y minutos antes se desplazaba a exceso de velocidad, lo que provocó que se estrellara contra el camellón central y finalmente terminara la persona aquí tendida sobre la cinta rodante. Se está en espera de que acudan las unidades de emergencia. Sin embargo, la persona se encuentra gravemente herida y pues se espera que arriben las corporaciones de emergencias. Para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para el Cuarto Poder, Tu Diario Vivir, informó Ulises López. Y bueno, allá en Comalapa detuvieron a un ladrón y la población casi lo lincha. Le comparto la siguiente información que nos hace llegar Moisés Lorenzo, y es que en el municipio de Comalapa un sujeto fue detenido por un grupo de ciudadanos luego de que le robara a una mujer mayor de edad, mientras que los pobladores pretendían quemarlo vivo. La tarde de ese día, hablamos de este martes, pues una mujer de avanzada edad caminaba por una de las calles del centro de Comalapa cuando de pronto un sujeto se le acercó y le arrebató su teléfono celular y posteriormente salió huyendo. Lo que no contaba este ratero es que la mujer comenzó a gritar, pidió ayuda y unas personas al escuchar los gritos persiguieron a este hombre hasta que lo detuvieron. El sujeto fue amarrado a un poste como usted lo ve en pantalla
y vapuleado por los ciudadanos, quienes mencionaron que no era la primera vez que el hombre se dedicaba a delinquir y por eso lo querían quemar vivo. Algunas personas señalaban pues que lo quemaran vivo, esto como una advertencia para otras personas y para que no se dediquen más al robo a transeúntes. Posteriormente, un grupo de agentes municipales entabló un diálogo con las personas, evitaron que el hombre fuera linchado, lo arrestaron y fue enviado posteriormente al Ministerio Público. 20 de mayo del 2020, aquí le presentamos los acontecimientos más importantes de Chiapas plasmados en la portada y contraportada del Cuarto Poder, arrancando por supuesto con este día, con esto del hoy no circula. No se ha autorizado, dice la Secretaría de Salud. El gobernador entregó equipamiento a los halcones de Chiapas. En la parte de educación dice la secretaria que está en manos de los profesores aprobar o reprobar a los estudiantes. En la contraportada, por supuesto, también hay información importante y que obedece a algunos asuntos deportivos y por supuesto también al tema de la nota roja, informándole que en Tuxtla Gutiérrez, pues prácticamente una persona se desplomó de un transformador tras recibir una descarga eléctrica y algunas situaciones también que tienen que ver con la parte preventiva, con los síntomas del coronavirus. Por supuesto que si usted los identifica, para que vaya a su centro de salud más cercano. Bien, a continuación vamos a enterarnos de lo más importante que ha ocurrido en el mundo de la cultura y los espectáculos. Fabián Rivera Juárez, propietario de Garaje 789, librería de barrio, ha notado que las personas cada vez demuestran menos conocimiento al hablar, lo que le da la impresión de estar retrocediendo, y destaca que a lo largo de la existencia ha habido periodos en los que algunos libros eran prohibidos y la gente estaba igual de desinformada que hoy en día. Yo digo que vivimos tiempos de mucha oscuridad en medio de las luces, y hablo de la luz como la información y el conocimiento. Entonces, la lectura debe producirte ese placer de cada día saber más, expuso Fabián. En ese contexto dijo que nació el proyecto Garaje 789 Librería de Barrio, que tiene el afán de llevar estos libros a los que no siempre se tiene acceso debido a que son ejemplares usados o sin ediciones nuevas. Nosotros nuestro propósito de llevar estos libros, por lo que nos pueden encontrar en Facebook como Garaje 789 Librería de Barrio, señaló Fabián. Este proyecto, que es de los pocos que existe en Tuxtla Gutiérrez, consiste en comercializar libros usados, un rubro que casi nadie estaba explotando hasta antes de la existencia de Garaje 789. Otro de los servicios que ofrece este lugar, ubicado en la 15 Sur Poniente 789 barrio de San Francisco, es la búsqueda de libros discontinuados. Para mayores informes pueden llamar al teléfono 961-154-3470. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Una de las parejas que más ha encantado en el mundo, sobre todo después de la última temporada de premios a lo mejor del cine, es Rooney Mara y Joaquín Phoenix, aunque ahora se han vuelto noticia debido a que presuntamente la actriz está embarazada. La química y conexión que hay entre ambos, inmortalizada y compartida en el mundo a través de las fotografías que les tomaron en las distintas ceremonias, destacando la de los Oscar, en la que ambos, luego del certamen, aparecieron sentados en el piso comiendo hamburguesas. Ha sido el sitio Page Six el que ha dado a conocer la noticia del embarazo de la intérprete de Carol y María Magdalena, y sostuvo que podría tener hasta 6 meses. De acuerdo con el portal, indicó que la pareja ha mantenido su privacidad en medio de esta cuarentena, pero que recientemente ella fue vista usando ropa holgada para cubrir su pancita. Rooney Mara y Joaquín Phoenix se conocieron en el set de la película Hair, pero empezaron a salir hasta que se volvieron a encontrar en otra cinta, María Magdalena. Fue en junio del 2019 cuando las dos estrellas del cine se comprometieron. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. En los deportes, veamos qué nos tienen preparados nuestros compañeros. A la espera de que sea posible poner en marcha el campeonato de la NASCAR Peak México Series 2020, el experimentado piloto Hugo Oliveras se mantiene activo y afinando algunas de sus habilidades al volante a través de la plataforma virtual de eRacing. El piloto profesional y propietario de la escudería HO Speed Racing ha tomado con total seriedad el uso de su simulador para participar tanto en la Supercopa Red Cola eSports como en la NASCAR Peak México eRacing, seriales online que han ganado gran popularidad en el país y que son transmitidos en canales de televisión y redes sociales. Oliveras, actual subcampeón de Supercopa Mercedes-Benz 2019, reconoció que el uso de plataformas virtuales es algo que al principio vio distante a la realidad, pero que hoy día ha cobrado una importancia mayor.
Para el piloto en NASCAR Peak México Series, las competencias virtuales han ayudado también a que los fans accedan a las plataformas para correr en las mismas pistas y al mismo nivel en el que lo están haciendo los pilotos profesionales, lo que genera una empatía con ellos. No obstante, Oliveras concluye reconociendo que su mayor deseo es que se pueda volver a rodar en las pistas de concreto. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La Asociación Chiapaneca de Pescadores Deportivos no ha podido desarrollar de forma óptima su calendario de actividades para el 2020 y este fin de semana los practicantes de la especialidad verán pasar otra ocasión sin poder tirar los anzuelos tras la cancelación del 9º torneo de pesca de lobina 2020 Lagos de Montebello. El campeonato estaba anunciado para efectuarse este 22, 23 y 24 de mayo en el Parque Nacional Lagunas de Montebello, en el barrio de Yalmut del ejido Ojo de Agua, municipio de la Independencia, pero la organización anunció la cancelación con motivo del COVID-19. La Asociación Chiapaneca de Pescadores Deportivos solo ha podido realizar con éxito en el año 2 torneos. La primera fecha del torneo Akbal Kayak de pesca de lobina en el municipio de la Independencia, así como el 4º campeonato nacional de Macabí y Tenguayaca 2020 en el Cañón del Sumidero. Posteriormente, la Federación Nacional de Pesca Deportiva anunció la cancelación del torneo Robalo Chajul 2020 que debió celebrarse el pasado mes de marzo en el río Lacantún de Marqués de Comillas. Y ahora, tras la cancelación del evento en los Lagos de Montebello, la expectativa se centra en poder efectuar la segunda fecha del primer torneo Akbal Kayak el 28 de junio en la Laguna Bosque Azul de los Lagos de Montebello. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Argumentando factores externos que repercutían en lo económico, un día como hoy, pero hace 7 años, la franquicia de Jaguares de Chiapas voló rumbo a la ciudad de Querétaro, dejando para siempre la plaza de Tuxtla Gutiérrez, a la que llegó en 2002 y donde se mantuvo por 11 años. Gallos Blancos, franquicia que deportivamente había descendido en aquella temporada, rompió el fair play pagando para mantenerse en la primera división gracias a que la empresa Oceanografía, propiedad de Amado Omar Yáñez, dueño del Querétaro, realizó la compra de la franquicia de Chiapas. Pese a que también se mencionó el tema de la multipropiedad como un factor que no debió permitir la compra-venta, pues Amado Yáñez era también inversionista de la franquicia de Nesa en el Ascenso MX, el movimiento contó con el aval de la Federación Mexicana de Fútbol. Al dar a conocer la sorpresiva noticia, Jaguares explicó que los objetivos marcados por Grupo Interticket, propietario mayoritario, y Grupo Salinas no se cumplieron por factores externos que repercuten en lo económico, tales como la falta de patrocinios a nivel local y nacional, así como la baja asistencia de afición al estadio. Así, oficialmente, Querétaro solo estuvo descendido por 16 días tras hacerse oficial el anuncio de la llegada de la franquicia de Jaguares a la ciudad, incluyendo incluso dentro de su transformación un toque naranja en su escudo y uniforme en referencia a su nuevo origen, por lo que algunos fanáticos burlonamente los nombraron por un tiempo Jagallos de Querétaro. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Y bueno, antes de despedirnos, le comentamos rápidamente cómo va a estar la situación climatológica del estado de Chiapas en esta ocasión. El mapa en 2 colores, azul y verde, que indican temperaturas que podrían oscilar por el orden de 0.1 a 75 milímetros. Le comento que un canal de baja presión va a interaccionar con la vaguada monzónica, lo que favorecería el ingreso de nublados y humedad hacia el sur de la región, previéndose tormentas fuertes a muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, acompañadas de actividad eléctrica, vientos fuertes y posible caída de granizo. Tome sus precauciones. Con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Alejandro, buenos días. Hasta luego, Adolfo. Hasta mañana. Muy buenos días. Nos vemos y nos despedimos siempre con temas preventivos. Hoy más que nunca debemos estar unidos y proteger a quienes más queremos. Los chiapanecos somos gente unida y solidaria. Vamos a poner el ejemplo desde nuestros hogares, quedándonos en casa.
Yo no voy a poner en riesgo ni a mis padres ni a mis abuelos. Yo no voy a poner en riesgo a mis hijos ni a mis hermanos. Quedarse en casa puede evitar que yo lleve el virus del COVID-19 a mi hogar y ponga en riesgo la vida de mi familia. En Tuxtla, yo me quedo en casa. En Chiapa de Corzo, yo me quedo en casa. En Palenque, yo me quedo en casa. En Suchiate, yo me quedo en casa. En Tapachula, yo me quedo en casa. En Comitán de Domínguez, yo me quedo en casa. En Tonalá, yo me quedo en casa. En Huixtla, yo me quedo en casa. En Berriozábal, yo me quedo en casa. En San Cristóbal de las Casas, yo me quedo en casa. En Villaflores, yo me quedo en casa. En Atacama, me quedo en casa. En Ocosingo, Hoon y Xcomontana. En Chiapas todos nos quedamos en casa. Gracias por quedarte en casa. Gracias por protegernos. En todos los municipios de Chiapas nos quedamos en casa. Gobierno de Chiapas.